Ya te diste cuenta que la población está agitada, está preocupada, todo el mundo corre, las colas, comprar en exceso de comida. Y el pueblo de Dios tampoco se está reuniendo, no solamente aquí en América, en diferentes partes del mundo ya. Afectó mucho a Latinoamérica. Pero gracias a Dios por estas redes sociales, gracias a Dios por este medio de comunicación que muchos pastores, líderes, ancianos de iglesia están transmitiendo el mensaje a sus hermanos. Y gracias a Dios por esta tecnología. Al mismo tiempo quiero darte esperanza de que nosotros como pueblo de Dios tenemos la salida. Tenemos la palabra de Dios. No hay en la Biblia el texto en donde diga que el Señor te va a desamparar. Al contrario, hay muchas promesas de ayuda, de consuelo, de libertad, de liberación. Dejemos la agitación para las personas que no conocen al Señor. Por lo tanto, yo te animo para que tú analices en este tiempo en tu casa, con tu familia, la palabra del Señor. En mi corazón yo estaba pensando de que nosotros los seres humanos necesitamos que nos digan temas o reflexiones al corazón. Pero creo que el pueblo de Dios también necesita conocer, estudiar, investigar, profundizar la palabra. En la Escritura encontramos que el Señor está al control de todo. Por lo tanto, en mi corazón me he propuesto en este día estudiar contigo una porción de la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer en el libro de Daniel, el capítulo 11. Me imagino que tú ya estudiaste toda la semana este capítulo, pero hoy quiero contigo, así que te invito a que agarres tu Biblia, agarres tu lección o tu carta de estudio, te sientes ahí conmigo y vamos a investigar estos puntos que son muy importantes. Es probable que para muchos fue difícil entender este capítulo de Daniel, porque en sí es el capítulo más difícil de todo el libro de Daniel. Y por lo tanto, en mi corazón Dios ha puesto poder estudiar contigo este capítulo del libro de Daniel. Así que bienvenido y bienvenida esta hora y vamos a empezar. Pero antes quiero hacer una oración contigo. Te invito a doblegar tu cabeza o inclina tu cabeza. Y si estás parado, también hazlo en donde te encuentres. Y oremos para que nuestro Dios esté con nosotros. Nuestro amado Padre, que estás en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo y en el cielo mirando. Hoy, Señor, desde este lugar nos proyectamos hacia todos los hermanos, hermanas, algunos también que probablemente no conozcan bien de las Escrituras o no sepan de la Biblia, pero que van a ver este video o estén conectándose con nosotros. Te pedimos que tú los alcances, que tú los ayudes. Sobre todo, Señor, ayúdanos a explicar esta profecía que es muy interesante entenderlo, que nos pueda llenar, que nos pueda elevar a un conocimiento profundo, a entender el significado, Señor, de los tiempos, significado de los reinos, sobre todo a entender que tú estás en el control del universo, que tú te mueves, que tú controlas los imperios, tú controlas los reinos, tú controlas el poder, tú estás sobre las epidemias. Este problema del coronavirus, estoy seguro que no va a afectar en la vida espiritual de tus hijos, al contrario, nos va a ayudar a conectarnos más, porque cuando hay necesidades es donde más vamos a ti, donde más te buscamos. Y hoy el pueblo de Dios, el 27º día, está siendo probado. Y también todos aquellos fieles de otras denominaciones que te conocen, también, Señor, es el momento que estamos siendo probados, en dónde está nuestra fe, cómo está nuestro espíritu, si realmente somos hijos e hijas de ti. Es por eso que desde aquí imploro también por todos aquellos líderes, hermanos, pastores, personas que lloran, que están clamando para que todo esto se calme. Pero, Señor, desde aquí te pido que les des y nos des esa paciencia, esa tranquilidad, ese gozo espiritual
y entendamos que todo esto tenía que pasar, está escrito en tu palabra, pero el pueblo de Dios continúa. Continuamos adelante porque muy pronto estaremos contigo por la eternidad. Gracias porque nos permite vivir en estas épocas, en estos tiempos. Gracias porque de esta forma, Señor, nos damos cuenta que tu venida está cerca. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Ahora te invito a desarrollar este estudio. Para eso te voy a conectar con la pantalla y creo que tú vas a aprender muchísimo esta hora. Bienvenido nuevamente a este momento especial de aprendizaje y sobre todo de reflexión y aplicación de la palabra de Dios para nuestras vidas. Empecemos nuestro estudio. Del norte y del sur a la tierra hermosa. Como ya te mencioné, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 11 de Daniel, así que te invito, por favor, agarra tu Biblia. Si no está tu estudio de la semana o tu lección contigo, agarra tu Biblia, conéctate ahí y vamos a empezar a estudiar este momento sobre este capítulo de Daniel. Como ya te mencioné, Daniel es un poco complicado, difícil entenderlo, Daniel 11. La verdad es uno de los capítulos más difíciles, pero más interesante, más importante cuando empezamos a entenderlo. Empecemos nuestro estudio de esta hora. Antes de empezar el estudio, quiero que empecemos a observar algunas cosas muy importantes que tenemos que entender antes de empezar a estudiar este capítulo de Daniel. Daniel 11 mantiene un paralelismo con los esquemas proféticos de Daniel 2, 7, 8 y 9. Imagino que tú ya viste esos capítulos y si todavía no lo has entendido, espero que hoy te ayude también a entender esos capítulos. Por lo tanto, Daniel 11 tiene un paralelismo con estos 4 capítulos del libro de Daniel. El mensaje profético en estos 4 capítulos, en este caso en los 5 capítulos incluyendo Daniel 11, se extienden desde el tiempo del profeta hasta el tiempo del fin. Eso es el paralelismo también que encontramos en estos capítulos. Ahora quiero hacer un repaso sobre los 4 o 5 capítulos de Daniel. Vamos a identificar estos poderes, vamos a ver ese paralelismo que existe en estos 5 capítulos. Vamos a ver los poderes. Encontramos como poder en la Biblia a Babilonia, a Persia, a Grecia, Roma pagana, Roma papal y también encontramos al reino de Dios. Esto lo encontramos en los 5 capítulos de Daniel, por eso tiene un paralelismo. Vamos a hablar del primer imperio, primer reino. En Daniel 2 encontramos a Babilonia como oro, como la cabeza de oro de la estatua que tuvo Nabucodonosor y la aplicación o la revelación que Dios da a Daniel y él lo explica al monarca. En Daniel 7 le encontramos como león. Si te das cuenta, Daniel 8 y 9 no encontramos ya más a este reino. Quiero que entiendas muy bien esto para que comprendas Daniel 7, Daniel 11. Y en Daniel 11, pues lógico que tampoco lo vamos a encontrar este imperio como nación. Ya no existe, se acaba su gobierno en Daniel 7. Persia en Daniel 2 le encontramos como plata, en Daniel 7 le encontramos como el oso,
encontramos que una costilla más que la otra, con 3 costillas en los dientes. Este oso, la costilla más que la otra, entendemos, es por el poderío de uno de los reinos más que el otro, porque se unieron dos, los medos y los persas, pero los medos fueron más fuertes, más grandes, más poderío. Es por eso que todos los líderes salen de los medos. El carnero encontramos en Daniel 8 y 9, le encontramos a Persia como el carnero. Y también en Daniel 11 ya le encontramos como el imperio persa. Ahí recién se ve ya como persa, como es imperio. Que en Daniel 2 es como plata. Grecia encontramos en Daniel 2 como bronce, en Daniel 7 como el leopardo de 4 alas, con 4 cabezas. ¿Qué representación de Grecia? Especialmente con el cuerno, el macho cabrío con el cuerno ante los ojos, una representación de Alejandro Magno. En Daniel 8 y 9 le encontramos como macho cabrío, y en Daniel el capítulo 11, 2 a 4 le encontramos como Grecia. Si te das cuenta, los nombres son literales, ya no son simbólicos, como poder. Roma pagana, en Daniel 2 le encontramos como hierro, en Daniel 7 como la bestia espantosa, y en Daniel 8 y 9 le encontramos como el cuerno pequeño. Recuerda que Daniel 8 y 9 es una sola, en sí los dos capítulos son paralelos. El 9 explica más del capítulo 8, por eso que están unidos. El cuerno pequeño lo encontramos en estos capítulos. Encontramos también aquí que se expresa a través de la muerte del Mesías, que el cuerno pequeño conlleva al Mesías a la cruz. El rey del norte, con ese nombre lo encontramos en Daniel 11 y 22. También ahí vas a encontrar la muerte del Mesías. La Roma papal, ya le encontramos que recuerda que la Roma papal y la Roma pagana es uno mismo, por eso que en Daniel 2 le encuentras como hierro, tanto en el reino de Roma pagana como Roma papal. Y en Daniel 7 lo encontramos como un cuerno pequeño, que encontramos también aquí el juicio celestial, anciano de días, hijo de hombre. Me hubiera gustado hablar más de esto, pero me voy a limitar porque por el tiempo algún día espero explicar todo esto en más plenitud, más completo. En Daniel 8, el 9 lo encontramos como el cuerno pequeño. El continuo sacrificio es quitado, lo encontramos en Daniel 8:11, purificación del santuario celestial y el tiempo del fin. Y en Daniel 11, el rey del norte, le encontramos con ese nombre, también el continuo sacrificio es quitado. Si te das cuenta, de todos los capítulos, Daniel 8 es el que más tiene un paralelismo con Daniel, el capítulo 11. Porque ahí encontramos las mismas similitudes entre la Roma papal y también entre la Roma pagana. Tiene unas similitudes estos dos capítulos. Y al final encontramos el reino que en Daniel 2 está representado como una piedra. En Daniel 7 le encontramos al reino de Dios, dado a los santos, reino dado a los santos del Altísimo, que también representado como el reino de Dios. En Daniel 8 y 9, la destrucción del cuerno pequeño, fin del cuerno pequeño. Y en Daniel 11, el rey del norte derrotado en el monte glorioso. ¿Te das cuenta de sus paralelismos? Si te diste cuenta de algo, que al final de todos los reinos siempre hay un final glorioso. Siempre el mal es destruido
En otras palabras, el mal se termina y el bien siempre sale ganando. Ahora continuemos. En segundo lugar, que quiero que entendamos que en este capítulo aparecen potencias mundiales una tras otra. A su paso oprimen al pueblo de Dios. Con los acontecimientos, el paso de poderes de estas naciones o de estas instituciones afectan al pueblo de Dios. En tercer lugar, cada esquema profético culmina con un final feliz. Lo que te estaba diciendo, siempre al final de la profecía de cada capítulo termina con un final feliz. Y miremos otros paralelismos. En Daniel 2, la piedra destruye la estatua. En Daniel 7, el Hijo del Hombre recibe el reino. En Daniel 8 y 9, el santuario celestial se purifica mediante la obra del Mesías. ¿Te das cuenta que todos estos capítulos al final salen siempre ganando? O sea, el Señor siempre vence al enemigo. El Señor siempre gana al final de la profecía. Ahora, Daniel 11 abarca 3 puntos básicos. Ahora vamos a entrar ya a nuestro capítulo que vamos a estudiar, Daniel 11. Vamos a hablar estos 3 capítulos o estos 3 puntos básicos de Daniel 11. Daniel 11 empieza describiendo a los reyes de Persia, el destino de este imperio, y presenta el reino del norte, atacando al monte santo de Dios en el tiempo del fin. Segundo punto importante, describe la sucesión de conflictos entre el rey del sur y el rey del norte, y los efectos de esta guerra en el pueblo de Dios. Siempre estos efectos fueron afectando al pueblo de Dios. Hablando del pueblo literal, en este caso sería Israel. Como tercer punto, concluye con un final feliz, ya que es el rey del norte, muere en batalla junto al monte glorioso y santo de Dios. Eso lo encuentras en Daniel, el capítulo 11, versículo 45. El fin del mal y el establecimiento del reino eterno de Dios encontramos en este último versículo del capítulo 11 de Daniel. Ahora vamos a hacer nuestro desarrollo o desarrollar nuestro estudio. Y vamos a empezar hablando sobre el gran conflicto que vemos en todo el capítulo de Daniel, Daniel 11. En Daniel 10:1, la palabra era verdadera y el conflicto grande se puede explicar que este conflicto grande se desarrolla a lo largo de todo el capítulo 11 como una sucesión de gobernantes del norte y del sur que luchan entre sí hasta el tiempo del fin. Todo este capítulo vas a encontrar una sucesión de poderes y luchas, y siempre las luchas tienen objetivos, y vamos a ver más adelante cuáles eran esos objetivos de esas luchas. ¿Cuál era el propósito de esta guerra? Control territorial. Todos los imperios se peleaban por control territorial, y lógico, el control de la tierra prometida, que era Jerusalén o Israel. Representación de estos reinos. Las potencias del norte, asirios, representados por asirios, babilonios, seleucidas, luchaban contra las potencias del sur, que las potencias del sur están representadas por Egipto, que es los Ptolomeos por el control estratégico de Palestina. Y vamos a entrar ahora a investigar realmente cómo empezaron estos reinos del norte y del sur, que están muy explicados en este capítulo 11. Vamos a ir a paso. En primer lugar,
quiero que abras tu Biblia y vamos a leer Daniel 1 al 4. Tú ahí léelo, por favor. Y encontramos aquí en estos capítulos, en estos versículos, los 12 grandes imperios. Encontramos al imperio persa o a Persia y encontramos a Grecia. En Daniel el capítulo 11, versículo 3, dice, habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Entendamos, habrá 3 reyes más otros, o sea, son 4 reyes que habrán o saldrán. ¿De quién? Salen del reino Persia. Y estos reyes ahora vamos a investigar. ¿Quiénes son realmente estos reyes que salen después del primer rey? Que también vamos a ver de Daniel 11 y 3. Y también vamos a ver quién es este 4 rey que se vuelve grande y que tiene mucha riqueza. Así que esto se pone interesante. Nosotros sabemos que en el tiempo de Daniel era Ciro el persa, era el gobernante. Él era el rey de Persia. Esto fue en el tiempo de Daniel. Eso lo encontramos nosotros en el libro de Esdras, el capítulo 1, el versículo. Tú sabrás que ahí menciona cuando Ciro da orden para que el pueblo de Israel salga de Babilonia. Salieron, si no me equivoco, fueron como 5,000 personas. 5 millones de personas, bueno, exactamente. Entonces, aquí nos damos cuenta que este rey existió en el tiempo de Daniel. Y en el versículo 10 de Daniel tú vas a encontrar que Daniel ya tenía 90 años y ya no tenía puestos en el reino. Por lo tanto, Daniel aquí está de mucha edad, una persona anciana, pero que todavía sigue formando parte de algo importante que Dios quiere mostrar a su pueblo, sobre todo revelar el futuro inminente de los poderes y el reino eterno que es de Dios. Vamos a investigar estos 3 reyes. Dice el texto, 3 reyes sucesivos ejercen dominio sobre Persia. En primer lugar, encontramos que en el año 530 al 522 a.C., Cambises es quien sucede o quien toma el lugar después de Ciro. Cambises será el hijo de Ciro. Es por eso que muchos historiadores de la palabra de Dios, de la historia, confunden a Cambises como el rey del norte que hace guerra al rey del sur, en este caso a Ciro. Esa es la confusión de muchos que no entienden el capítulo 10 de Daniel, porque creen que Cambises es este rey. Pero nosotros ya hemos visto que este rey hace guerra contra Miguel y viene Gabriel a ayudarlo. Contra Gabriel y Miguel viene a ayudarlo. Por lo tanto, este rey de Daniel 10 no es un ser humano, sino es una hueste satánica, representación de Satanás. Entonces, por lo tanto, este Cambises sí lo encontramos ahora en la historia como sucesor de su padre en el año 530 al 522 a.C. De ahí, como el siguiente rey, encontramos el falso Esmerdis, que fue en el año 522 a.C., y después encontramos a Darío en el año 522 al 486 a.C. Ahora vamos a ver al cuarto rey, al que menciona Daniel 11, el versículo 3. El cuarto, dice Daniel 3, el cuarto se hará de grandes riquezas
más que todos ellos. ¿Quiénes? Más que los otros 3 reyes anteriores. En la profecía o en la historia encontramos a este como Jerjes, que en el libro de Esther, el capítulo 1, el versículo 1 al 7, le encontramos como Asuero. Ustedes, si leen la historia de Esther, van a encontrar que este hombre era muy poderoso, muy rico, mucho dominio tenía. Por lo tanto, es una característica de este cuarto rey, que es Jerjes o Asuero. Sabemos cómo también despreció a su esposa por todo lo que hizo, esta fiesta que hizo, y después envía a buscar a una de todas las princesas, las vírgenes, encuentran a Esther. ¿Te das cuenta el poderío de este reino? Entonces, este poder representado por Asuero, o que también es Jerjes, es un rey poderoso y es un rey rico. Y dice, y al hacerse fuerte, dice Daniel capítulo 11 y 2, y al hacerse fuerte con sus riquezas, llevará a todos contra el reino de Grecia. O sea que tenía tantas riquezas que él podía comprar, se podía decir hasta cierto punto, a todas las personas que quería. Y es de esta forma que armó un ejército poderoso y se fue a hacer guerra, reunió todo ese ejército para invadir Grecia. Esta profecía tenía que cumplirse porque estaba predicha. Recuerda que esta profecía se predice antes que suceda. Daniel predice y tiempo después sucede. En este tiempo ya Daniel ya no estaba probablemente. A pesar de su poderío, a pesar de su ejército poderoso, un ejército pequeño de griegos, inferior en número, gana la batalla. Claro, estaba predicho que pasará este reino y vendrá el otro reino, que el otro reino en la estatua de Daniel 2 es representada por el bronce, el carnero, el macho cabrío también, y el leopardo de 4 cabezas con 4 alas, como ya repasamos, de los imperios, de los 4 imperios representados en los 5 capítulos de Daniel. Ahora veamos qué pasó realmente con este reino que fue Grecia. Lo curioso de esto que en los capítulos anteriores vas a encontrarle como representación de símbolos simbólicos de bestias, de animales, pero aquí le encuentra literalmente como nombre. Dice en Daniel 11:3, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Lógico que este rey es Alejandro Magno. Este es el valiente rey que representa aquí. Encontramos nosotros en la historia que este Alejandro Magno era bien joven cuando subió al poder, un promedio de unos 22 años. Algunos historiadores dicen que murió a los 32 años, otros a los 33 años. Probablemente ese es el promedio, 32 y medio, pero de ahí no se pasa. Pero fueron 10 años de poderío que tuvo este imperio con Alejandro Magno a la cabeza. Y en Daniel el capítulo 11, versículo 4 dice, pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Aquí vemos algo interesante, la culminación no la culminación del imperio griego,
sino vemos la culminación del poderío de este imperio. Y más adelante vamos a entender más. En Daniel el capítulo 8, versículo 8 dice, en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado. Este cuerno que menciona Daniel 8, que estaba en medio de los ojos del macho cabrío, que es en la representación de Grecia, era Alejandro Magno. Vamos a ver aquí el cumplimiento exacto de esta profecía. Alejandro Magno murió en Babilonia junio de 323 a.C. Según fuentes, a los 33 años, sin dejar ningún heredero. O sea que este muchacho o este rey joven no tuvo descendencia. Por lo tanto, cuando él muere, el imperio se queda vacío, sin sucesor al trono. Por lo tanto, su reino se divide entre sus 4 generales. Los 4 generales, las personas que más poder tenían en todo el imperio griego. Los 4 generales de Alejandro Magno, vamos a ver aquí quiénes son. Seleuco, quien gobernó sobre Siria y Mesopotamia. Ptolomeo, quien gobernó sobre Egipto. Lisimaco, quien gobernó sobre Tracia y parte de Asia Menor. Casandro, quien gobernó sobre Macedonia y Grecia. Y quiero que aquí tomes mucha importancia en los 2 primeros reyes, porque de aquí se desata mucha confusión en este capítulo, pero vamos a aclararle. Quiero que tengas muy en cuenta, apúntalo si es posible, el nombre Seleuco y Ptolomeo, que es muy importante, porque de estos 2 vemos que la profecía continúa. En Daniel el capítulo 11 del 5 al 14 encontramos 2 reinos, ahora ya no representados como tal, como los reinos que vemos en la profecía, sino representados como Siria y Egipto. 2 de los 4 generales, aquí vamos a investigar muchísimo eso. Por eso te mencioné que tengas en cuenta Seleuco y Ptolomeo. Seleuco, quien gobernó sobre Siria y Mesopotamia, se lo representa al rey del norte. Y Ptolomeo, quien gobierna sobre Egipto, presenta ¿a quién? Al sur. Es por eso que aquí vas a encontrar Siria y vas a encontrar Egipto. Y más adelante vamos a ver más eso. Guerra entre dinastías. Estos 2 generales lograron establecer dinastías. ¿Qué es una dinastía? Es un imperio que sucede, o sea, de la misma persona o del mismo rey salen hijos, salen nietos, bisnietos y tienen el poder. Por lo tanto, estos 2 imperios crecieron en dinastía. Y estas 2 dinastías se declararon la guerra por el territorio. ¿Cuál era el problema? El problema era el territorio. Ellos querían realmente tener el control territorial. Es por eso que se declararon la guerra. En el versículo 5, el rey del sur se hará más fuerte. Eso leemos en Daniel 11:5. Y en Daniel 6 harán la paz por medio de matrimonio. Nosotros entendemos por la historia que la dinastía de Ptolomeo, quien gobernó sobre Egipto al sur, la hija del rey egipcio Ptolomeo, Berenice, se casó con Antíoco II, nieto de Seleuco, rey del norte. Esto fue la forma como se hicieron las dinastías. Por la historia se sabe que cuando Antíoco II
se casa con Berenice, él deja a su esposa, deja a sus hijos y reconoce a los hijos de Berenice como parte de su familia y les da toda la autoridad. Pero después, cuando Ptolomeo muere, probablemente envenenado, es cuando este Antíoco se regresa nuevamente con su esposa, nuevamente reconoce a sus hijos, y es así como Berenice junto a su hermano lo hacen la guerra, o sea, lo declaran la guerra. Al final Berenice es envenenada junto a su hijo, pero su hermano sigue haciendo la guerra a esta dinastía de Ptolomeo. Quiero que tú vayas y busques información sobre más, porque no te quedes solamente con esto, investiga, porque necesitas seguir creciendo en conocimiento. Así que te invito, busca esa información. Sigamos. En Daniel, el capítulo 11, versículo 16 al 28, encontramos dos poderes. Encontramos Roma y el príncipe del pacto. En Daniel 11, 16 dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le puede enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ahora vamos a entender muy bien este versículo. Probablemente a muchos les costó entender este versículo. Y aquí vamos. Aquí vemos una transición de poder de los reyes helenísticos a la Roma pagana. Helenístico se lo llama por Alejandro Magno. Aquí vemos la sucesión de poder del imperio griego hacia Roma. Y eso lo vamos a ver más claro en las siguientes posiciones. Daniel, el capítulo 11, 15 dice, vendrá pues el rey del norte. Y este rey del norte es el papel de este rey del norte es en sí la Roma pagana, que más tarde se convierte en la Roma papal. Entonces, el rey del norte de Daniel 11:15 es representación de la Roma pagana. Y vamos a entender más. No te preocupes si hasta aquí te está confundiendo. Vamos a descifrar este versículo 16. La tierra gloriosa que menciona el versículo es Jerusalén, un lugar en donde existió el antiguo Israel, y el nuevo poder que toma ese lugar es la Roma pagana. Comparemos Daniel el capítulo 16 con Daniel 8, 9 y de ahí los versículos 10 hasta el 13. En Daniel 16, el versículo 16 dice, estará en la tierra gloriosa. ¿Quién estará en la tierra gloriosa? Este reino que viene del norte. Y en Daniel 8 dice que salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y vamos a entender más esto si leemos los siguientes versículos. En Daniel 8 vemos las dos fases continuas de la opresión romana y la imperial, la expansión horizontal. Cuando hablamos de Daniel 8, 9, vamos a ver ahí la expansión horizontal. Quiere decir que este cuerno pequeño se extiende horizontalmente hacia la tierra gloriosa. ¿Y cuál es esa tierra gloriosa? Jerusalén. Este es Roma en la forma, el reino del norte en la forma de la Roma papal. Y la segunda fase, que es la fase papal, que es Roma, la extensión vertical. ¿Cuál es esa extensión vertical? En los versículos 10 al 13 vas a encontrar que este reino
o este cuerno pequeño se extiende en la forma vertical al cielo. Entonces ahí vemos las dos fases, la fase territorial que se va representado por la Roma pagana que llega a la tierra gloriosa o a la tierra santa que es Jerusalén, y también vertical que llega al santuario celestial. Más adelante vas a entender más. Vamos a ver algunas pistas para identificar a Roma pagana en la ciudad santa. Recuerda que esta ciudad santa es Jerusalén en el sentido físico, literal, que se encontró en el Medio Oriente. Daniel, el capítulo 11, versículo 20, habla de un cobrador de tributos. Estas palabras deberían a nosotros ayudarnos a entender que estas características pueden aludir a César Augusto, porque Jesús nació durante su reino. María y José tuvieron que viajar a Belén por el censo y pagar su tributo. Y eso lo encuentras tú en Lucas, el capítulo 2, el versículo 1 y 4. Por lo tanto, esta es una característica esencial para darnos cuenta que este reino del norte que se extiende a la ciudad santa es Roma pagana o Roma imperial, representada en este tiempo por César Augusto. Otro punto importante que tenemos que entender. Daniel, el capítulo 11, versículo 21, dice: según la profecía, este gobernante sucederá un hombre despreciable. O sea, después de César Augusto viene un hombre despreciable. Y esto no puede ser más que de Tiberio, que no era hijo legítimo de César Augusto, sino adoptivo, que era un hombre o un gobernante vil, de una personalidad excéntrica. Y si vas a la historia, fue uno de los seres que más libertad tuvo de hacer cosas malas y también herir al pueblo de Dios. Según el texto bíblico, durante el reino de Tiberio, el príncipe de pacto será destruido. Esto es una de las características muy importantes que nos da más claridad para entender que este reino del norte realmente es la Roma papal. En Daniel, el capítulo 9, versículo 25, el príncipe del pacto es el Mesías, o Mesías príncipe, como lo encontramos. Y aquí en Mateo 27 encontramos que este príncipe es muerto, es crucificado. Y esto sucedió en el tiempo mientras el gobernante era Tiberio. Jesús fue crucificado o ejecutado durante el reinado de Tiberio. Otro punto muy importante también para aclarar este mismo punto es que Lucas, el capítulo 31, quiero que busques ahí en tu Biblia. Lucas, el capítulo 31, dice: el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Tiberio César. Esa es la identificación que le encuentras en Lucas 31. Aquí vemos toda la misión de Juan el Bautista, pero justamente 3 años y medio después del llamamiento, o de 3 años después de la misión de Jesús, de empezar su ministerio Jesús, él fue crucificado. ¿Y quién dio la orden para ser crucificado? Poncio Pilato. Entonces, mientras que Tiberio gobernaba en toda Roma, Poncio Pilato era quien dio esta orden para que Jesús sea ejecutado.
Es claro que el poder a cargo del mundo en ese momento, ¿quién era? La Roma pagana, hasta aquí no hay dudas. La referencia a Jesús, el Cristo, como el príncipe del pacto, es el marcador poderoso, nos ayuda a comprender los acontecimientos históricos. Si te das cuenta, en toda la profecía, ¿quién es el centro de todo? Vas a encontrarle siempre a Jesús. Y esto es una característica esencial para el pueblo de Dios, porque eso nos da a entender el cumplimiento exacto, porque estaba predicho acerca del Mesías. También es la promesa en toda la Biblia desde el Génesis. Por lo tanto, es muy importante encontrar a Jesús en el centro de esta profecía y en Daniel capítulo 11. Ahora, en Daniel el capítulo 11, 29 al 39, encontramos una siguiente potencia. Y esta siguiente potencia es la Roma papal. En Daniel 11 es en Daniel 11 el papel del rey del norte asumido por Roma pagana y más tarde por la Roma papal. Vamos a ver por qué es este imperio nuevo, la Roma papal. Dice que hereda algunas características del poder romano pagano. Al mismo tiempo parece ser diferente en algunos aspectos y vamos a ver esas diferencias. Veamos esas diferencias. En Daniel capítulo 11, versículo 29 dice: no será la postrera venida como la primera. Este versículo nos ayuda a entender, si hay una postrera venida, es porque hubo una primera. Por lo tanto, aquí nos da a entender muchísimo sobre el mismo poder con otro sistema o en otra categoría. El poder que tiene esta potencia es religiosa. El poder de este imperio que lo sucede después a Roma pagana es religioso. Por eso su principal ataque es contra Dios y su pueblo. Algo que la Roma pagana atacaba para poder extender su poderío en territorios reales, o sea, en territorios de otras naciones. Por eso peleaba. Pero este poder pelea contra Dios y contra el pueblo de Dios. Pero claro que también buscando expansión territorial, pero su objetivo era ir contra Dios y contra el pueblo, porque era este pueblo que no estaba de acuerdo o que nunca estará de acuerdo con este reino. Veamos algunas prácticas usadas por este rey. Primero, dice Daniel 11:30, se enojará contra el pacto santo. Esto es una referencia al pacto de salvación. Este rey se opone al plan de salvación de Dios. Segundo, este rey exhibirá fuerza que profanará el santuario y quitará el continuo sacrificio. Daniel capítulo 11, versículo 31. En Daniel capítulo 8 vemos que el cuerno pequeño derriba los cimientos del santuario y de Dios y quita el continuo sacrificio. Entonces, realmente aquí vemos algo que nos debe ayudar a entender este punto. Este cuerno pequeño que encontramos en Daniel 8 es el mismo que encontramos en Daniel el capítulo 11, porque profana el santuario y quita el continuo sacrificio. Y también implanta una falsificación del plan de salvación y ataca la ley de Dios como al plan de salvación. O sea, si mencionamos realmente sobre este reino en la historia, vas a ver que la única potencia religiosa
que implantó y cambió la ley de Dios fue la Iglesia Católica o la Iglesia Universal, más conocido como Reino Pequeño en la profecía, o la Roma papal. Entonces, esto es una característica muy interesante de este reino. El ataque espiritual de este poder es contra la obra de Cristo en el santuario celestial. ¿Y cuál es el santuario celestial? La palabra celestial ya no nos abarca todos. A partir del séptimo día sabemos que el santuario celestial está en el cielo. Es el lugar en donde Jesús intercede por nosotros. Por lo tanto, el ataque espiritual de este poder es en contra de Cristo, que está haciendo el deber en el cielo. O sea, aquí en la tierra, este reino trata de imitar lo que Jesús hace en el santuario celestial para evitar que los fieles o el pueblo o las personas, los seres humanos, se relacionen con el Señor y puedan encontrar perdón para sus pecados en el santuario celestial y no en la confesión acostumbrado de esta denominación o de esta iglesia universal, la Iglesia Católica. En tercer lugar, como consecuencia de su ataque al santuario, este poder pone la abominación desoladora, esto es, los actos de apostasía y rebelión del cuerno pequeño. La intercesión en la tierra por hombres pecadores llamados sacerdotes y padres, como ya mencioné. Y también vemos los cambios del día domingo, del día sábado al domingo. También vemos la confesión. Hay muchas cosas realmente que esta iglesia cambió la forma de adoración. Hay muchos puntos que tenemos que tocar aquí cuando hablamos de esos cambios que la iglesia hizo. Esta iglesia hizo. En cuarto lugar, este poder persigue al pueblo de Dios. También algunos de los sabios caerán, dice Daniel capítulo 11, 35. Y en Daniel capítulo 8, 10, el cuerno pequeño derribó aparte del ejército y algunas estrellas y los pisoteó. Vemos que este cuerno pequeño o este poder que encontramos en Daniel 11, que llega a la ciudad santa, al pueblo de Dios, es un poder que persigue a los cristianos o persigue a los hijos de Dios o persiguió a los hijos de Dios. En quinto lugar, este rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todos los dioses. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y profanará hasta que haya consumido la ira, porque lo determinado se cumplirá, dice Daniel 11:36. Aunque la potencia del cuerno pequeño hizo daño al pueblo de Dios por 1260 años, la Iglesia Católica tuvo poder sobre el mundo y sobre la persecución de muchos millares de cristianos. Dios nunca permitió que la verdad se apagara en su pueblo. La verdad siempre continuó. A continuación encontramos la última fase de este versículo, que está en Daniel 11, 40 y 45. Encontramos acontecimientos finales. Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45, muestra que la larga guerra entre el rey del norte y el rey del sur alcanzará sus clímax en el tiempo del fin. La exploración de las profecías de Daniel indica que el tiempo del fin se extiende desde la caída del papado en el año 1700
98 hasta la resurrección de los muertos. Esta fue la época en donde el papado perdió su poder. Desde entonces, proféticamente se entiende que ahí empieza el tiempo del fin, hasta la segunda venida de Cristo, y cuando los muertos sean resucitados, que vamos a leerlo en el siguiente capítulo de Daniel 12. El rey del norte vence al rey del sur y lanza el ataque final contra el monte de Dios. Aquí monte Sión. Aquí vemos algo muy interesante. Nuevamente vemos al rey del sur y al rey del norte. Es aquí donde muchos probablemente se confundieron en el estudio, o se confunden en este capítulo. Y ahora vamos a avanzar y vamos a ver quiénes son a estas alturas el rey del sur y el rey del norte en los versículos de Daniel 40 al 45 del capítulo 11. Dos pasos importantes para entender eso. En primer lugar, los acontecimientos predichos en la profecía están representados por lenguaje e imágenes derivadas de las realidades de Israel del Antiguo Testamento y sus instituciones. En otras palabras, para hacerlo más fácil, ¿recuerdas que Jesús llevaba de lo conocido a lo desconocido? Jesús siempre enseñó de lo que veía para dar muchas ilustraciones, para dar más información o para dar a entender su mensaje. Él usaba lo conocido, para mostrar lo desconocido. Ahora en Daniel se utiliza el mismo factor. Por eso que la profecía de Daniel está representado por instituciones que existieron en el tiempo del pueblo de Israel. Por eso que ves reinos simbólicos que te presentan, pero al final quieren decir otra cosa. A eso es lo que quiero llegar. Usan simbolicismo, algo, objetos, cosas, en este caso reinos, para decirte otra cosa, ilustrarte algo. En segundo lugar, esta imagen y ese lenguaje deben interpretarse como símbolos de las realidades eclesiológicas universales aportadas por Cristo. ¿Qué es lo que se quiere decir aquí? Que en estos capítulos tú tienes que entenderlo desde el contexto eclesiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que verlo desde el contexto del segundo pacto o el pacto de Dios, pero en su segunda categoría, en este caso en Cristo. Aquí el centro de este mensaje, para entenderlo bien, es Cristo. Porque si le vemos desde el contexto histórico o como entendimos las otras profecías, vamos a entrar en problemas. Este contexto, el centro para entenderlo ya debe ser Jesús. Aplicados estos dos principios, el rey del sur representa a Egipto, como se indica de manera sistemática a lo largo de toda la profecía que ya hemos visto. El rey del norte, a su vez, debe identificarse con Babilonia. Entonces, este reino que representa ahora en estos versículos es Babilonia. Babilonia, vamos a ver sobre Babilonia. Aparece en el Antiguo Testamento como el poder del norte. Y ahí están todos los versículos de Jeremías. Tú puedes investigar, puedes leerlo ahí. Y este reino se fundó realmente muchos siglos antes de la profecía. Se fundó por Nimrod en Babel, que lo encuentras tú en Génesis capítulo 10, del 8 al 12. Por lo tanto, es una forma simbólica la representación de Babilonia en este capítulo
11, porque recuerda que literalmente Babilonia dejó de existir en el capítulo 7 de Daniel. Capítulo 9 y 10, Babilonia ya no existe, porque ya le suceden otros reyes. En otro caso, no puede ser literal, esto es simbólico. Babilonia se convirtió en el centro de la religión pagana y archienemiga de Jerusalén. Por eso que aquí el enemigo del norte utiliza la simbología para dar a entender el mensaje. En la simbología apocalíptica, Babilonia llega a simbolizar la Roma tanto pagana como papal. Si tú vas a la profecía y lees Apocalipsis, vas a encontrar que el cuerno pequeño y la bestia son representados tanto como Roma pagana y Roma papal. En el tiempo del fin, Babilonia, rey del norte, simboliza el papado y sus fuerzas de apoyo. Por lo tanto, esta Babilonia simbólicamente es el papado, el reino que llega a Jerusalén en términos horizontales. Egipto a su vez representa las fuerzas que se oponen al papado, pero que finalmente son dominadas por este poder. Entre otras posibilidades de cómo el antiguo imperio otomano, Egipto, probablemente represente al ateísmo o el secularismo. Más adelante en las líneas del tiempo profética, el sur viene a representar el ateísmo, que fue fuertemente promovido por los poderes que desataron la Revolución Francesa y continúan hasta hoy. Si vamos a la historia, vas a encontrar que fue en este entonces que Francia se rebela contra Roma o contra la religión, quiere desaparecer la religión y hace guerra contra el Papa, pero por tanto el Papa lo vence, que esa es también una representación de Egipto, lo vence y al final forman parte. Este poder representado desde el sur forma parte del norte, o sea, se unen en otras palabras. Ahora, invasión a la tierra gloriosa. Cuando el rey del norte invade la tierra gloriosa, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Moab, que encuentras en Daniel 11:41, escapan de su poder abrumador. Ahora, ¿quién es la representación aquí de Moab, de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Vamos a ver eso. Estas tres naciones han dejado de existir. Ya hace muchísimo tiempo deben interpretarse como símbolos de entidades escatológicas más amplias. Por lo tanto, esto no es literal. Y para ampliar nuestro conocimiento, sigamos. Vamos a comprender aquí el simbolicismo. La tierra gloriosa no es una entidad geográfica en el Medio Oriente, sino un símbolo del pueblo remanente de Dios. Por lo tanto, en la actualidad, la tierra gloriosa no existe, sino es un símbolo del pueblo remanente de Dios que representa a todo el mundo, de todas las naciones. Del mismo modo, Edom, Moab y Amón no son entidades étnicas, no son literales. Representan a quienes resistirán la seducción de la Babilonia y vendrán de diferentes religiones y tradiciones filosóficas para unirse al remanente de los últimos días. Por lo tanto, Amón, Moab y Edom representan en esta parte de la profecía a la gente que vendrá en el tiempo de fin de diferentes lugares, diferentes religiones, con diferentes puntos de vista, de creencias, filosofías, vendrán al pueblo de Dios. Esto es la representación de estos tres pueblos
o reinos, como lo vemos en Daniel 11. Ahora, la batalla final. El gran conflicto tendrá lugar cuando el rey del norte plante las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Recuerda, ya te mencioné que hay muchos símbolos en todo lo que lo que encontramos en este capítulo 11. Y también encontramos aquí otra cosa muy importante que simbólicamente para entender este versículo 45 de Daniel 11. Mira, los ataques de los reyes del norte a la ciudad santa es el símbolo de los ataques del papado. Sennacherib son símbolos, no son literales, son símbolos. Por lo tanto, aquí vemos un personaje muy importante, cómo sitió a Jerusalén haciéndole la guerra. Sennacherib instaló sus tiendas militares en Laquis, que se encontraba enfrente al mar Mediterráneo y Jerusalén, que es una representación muy importante del versículo que acabamos de leer, el 45. Ahora, estas imágenes simbolizan la confrontación final entre las fuerzas de Babilonia espiritual, que es el papado, y sus aliados contra el pueblo de Dios. El monte glorioso y santo representa al pueblo de Dios bajo el señorío ¿de quién? De Cristo, expresión del antiguo Israel y Judá. Nosotros encontramos que el monte santo se lo llamaba a Israel y a Judá. Ahora cambia el panorama, ¿te das cuenta? Ahora encontramos que este monte santo o este monte glorioso y santo ya no es la Jerusalén representada como nación, sino es la espiritual, en donde representan a todos los reinos del mundo. Y el que está al frente de este pueblo es el Señor Jesucristo. Es algo muy interesante entender esta profecía, porque a Daniel se le dice que va a ser para el tiempo del fin, o sea, para los tiempos finales. La profecía describe el ataque de la Babilonia del tiempo del fin contra el pueblo de Dios, pero el enemigo fracasará, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Aquí ves la guerra inminente, pero al final Cristo gana. Cristo gana la batalla. Detrás de las batallas entre los gobernantes del norte y del sur, solo hay un conflicto grande. ¿Y sabes cuál es ese conflicto? Es el gran conflicto entre Dios y Satanás. Por lo tanto, este conflicto no es tanto por territorios, no es por poder, sino simplemente es Satanás usando a todos los gobiernos, a todas estas entidades, que lo va a hacer hasta los tiempos finales, luchando contra el pueblo de Dios y contra Dios. Esto es una lucha entre Dios y Satanás. Por lo tanto, no tiene que ver con conquistas territoriales ni logros materiales. Es una batalla de proporciones cósmicas por el corazón y la mente de los seres humanos. Por lo tanto, esta batalla que se da es esta batalla que se da en este capítulo mayormente es por la posesión. Aquí estos dos capítulos, esta batalla, está representada entre el mal y el bien, que luchan por ganar tu corazón y establecer lugar en la mente de los seres humanos. Satanás va a hacer todo lo posible para que tú pertenezcas a ese bando, y por otro lado, Cristo con el Espíritu Santo y sus ángeles lucharán por ti y por mí.
esta batalla, mi querido hermano y amigo, no es una decisión de neutralidad. Es imposible. Debemos elegir un bando. Es imposible que esta batalla lo tomemos como algo neutral. Debemos elegir un bando. Ahora, yo quiero animarte para que tú te animes a formar parte de este bando de Cristo. La realidad es esta. Satanás va a seguir luchando por el pueblo de Dios. Él no va a bajar la guardia. Lo fue en lo antiguo, lo hará ahora. Lo importante de todo es que siempre en la profecía hay un vencedor. Y en toda la profecía el vencedor no es Satanás. El vencedor es Cristo Jesús. Por lo tanto, yo te invito para que tú formes parte de este equipo de guerreros que tienen un líder que venció a Satanás, el que está controlando el cosmos, el que está controlando el universo. Y él también puede controlar tu vida y la mía. Yo te invito a seguir estudiando las Escrituras, investiga más la Biblia, consagra tu vida al Señor y evita entrar en un pánico en estos momentos. Dios está al control y la batalla ya fue ganada. Solamente nos queda decidir por Cristo Jesús. Yo quiero orar por ti en este momento. ¿Cuáles tus dificultades? Conéctate con el Señor y cuéntale. Cuéntale para que Él te ayude. Recuerda, Él tiene el control de todo. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Nuestro buen Dios, te doy gracias por este momento. Gracias por ayudarnos, Señor, a entender Daniel, uno de los capítulos más complicados, pero sabemos que está en la profecía, está en las Escrituras y la revelación para entender bien el cielo. Te doy gracias por ser bueno, te doy gracias por estar con nosotros. Y ahora te invito a nuestras vidas, te invito a nuestros corazones y te pido por todas las personas que verán este video y están viendo este video, que tú nos ayudes, por favor. Bendícelos donde están y que tu pueblo tenga paz. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Deseo lo mejor.